Hola, estimados suscriptores, futuros suscriptores, amigos, amigas de nuestro canal cultural. Bienvenidos nuevamente a nuestra ventana cultural quincenal. Hoy pretendemos hablarles brevemente de una obra llamada La violencia en Colombia. Es un libro, 2 tomos, escrito por 3 colombianos, Monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. Se ha dicho muchas veces que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para entender el conflicto que hoy vive nuestro país, porque la paz por la que tanto trabajó el gobierno de Juan Manuel Santos, desafortunadamente no es una realidad. Hoy en Colombia, el que quiera conocer por qué estamos viviendo desplazamientos, asesinatos de líderes sociales, exacerbación de las pasiones políticas, tiene que remontarse al siglo pasado y a estudiar ese periodo conocido como la violencia política en Colombia. Eso hicieron estos 3 autores en una obra publicada en su primera edición en 1962. Monseñor Germán Guzmán Campos nace en 1912, fue un sacerdote católico, sociólogo y escritor, que ejerció como párroco en Fresno y en Líbano, en el Tolima, en las épocas aciagas del conflicto, lo vivió de cerca. Una de sus obras, Camilo, Presencia y Destino, fue amigo del cura guerrillero Camilo Torres. En 1988 muere en México. Orlando Fals Borda, el segundo autor, nace en 1925 en Barranquilla, sociólogo de la Universidad de Minnesota y PhD en Sociología Latinoamericana en la Universidad de la Florida en Estados Unidos. Fue consultor de la OEA y fundador con Camilo Torres de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en 1959. Dentro de sus obras podemos hablar de Campesinos de los Andes. En 2008 muere en Bogotá. Y el tercer autor, Eduardo Umaña Luna, nace en 1923 en Bogotá, abogado y sociólogo. Fue representante a la Cámara por el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que dirigió Alfonso López Michelsen. Una de sus obras, Los Derechos Humanos en Colombia, Teoría y Praxis. En 2008 muere en Bogotá. La violencia en Colombia. Veamos muy rápidamente qué nos dicen aparte del prólogo del primer tomo. Para la sociedad colombiana, el problema de la violencia es un hecho protuberante. Muchos lo consideran como el más grave peligro que haya corrido la nacionalidad. Es algo que no puede ignorarse porque irrumpió con machetes y genocidios bajo la égida de guerrilleros con sonoros sobrenombres en la historia que aprenderán nuestros hijos, porque su huella será indeleble en la memoria de los sobrevivientes y sus efectos tangibles en la estructuración, conducta e imagen del pueblo de Colombia. La nación carece de la noción exacta de lo que fue la violencia, ni la ha sopesado en toda su brutalidad aberrante, ni tiene indicios de su efecto disolvente sobre las estructuras, ni de su etiología, ni de su incidencia en la dinámica social, ni de su significado como fenómeno, y mucho menos de su trascendencia en la psicología del conglomerado campesino, ni de las tensiones que creó, ni de la crisis moral que presupone, ni del enjuiciamiento que implica a los dirigentes de todo orden, ni del llamado que formula a una permanente, eficaz y serena meditación del problema que plantea. Este libro comienza por
recordar los antecedentes históricos de la violencia del siglo pasado, la etapa conflictiva de 1930, la creación de la tensión popular y la primera ola de violencia en la década del 40, la segunda ola de violencia en la década del 50, más localizada, los grupos en conflicto, el elemento humano, las comunidades desplazadas, la cuadrilla, los pájaros, la guerrilla, semblanza de jefes guerrilleros como Eliseo Velázquez, Leopoldo García, Teófilo Rojas, Rafael Rangel, la sociología de la violencia, las expresiones culturales de los grupos en conflicto, consecuencias de la violencia, mortalidad, pérdidas materiales, migraciones internas, cambio de actitudes. Muy rápidamente veamos qué nos dice, por ejemplo, sobre Eliseo Velázquez, que nos cuenta. El guerrillero llanero. Eliseo Velázquez y los llaneros. Fracasado el golpe del capitán Alfredo Silva en Villavicencio el 15 de noviembre de 1950, surge como jefe indiscutible en una parte del llano Eliseo Velázquez. ¿Pero quién es Eliseo Velázquez? Este hombre intransigente, exaltado, valeroso, oriundo de Junín, Cundinamarca, propietario de un aserrío en Santa Elena de Upía y posteriormente dueño de una lancha en que transportaba maderas a Puerto López y víveres desde Puerto Carreño, había liberalizado el área urbana de Restrepo, donde asesinó a garrote al jefe conservador Antonio Céspedes. En su actuación inciden como causas determinantes de orden psíquico un niño y un loco. En octubre de 1949, la policía asesina en Puerto López a un chiquillo de 7 años, hijo de Rafael Polanía y ahijado de Velázquez. La tragedia ocasiona a Polanía, su padre, una irreparable desviación mental. Velázquez jura no perdonar la vida a ningún enemigo político. Al saber la muerte de Gaitán, Velázquez asalta Puerto López y Pachequearo, da muerte a 10 policías y se incauta fusiles y pertrechos. El caudillo lo había defendido en los estrados judiciales por el delito de triple asesinato, con que había vengado la muerte de su padre acaecida en el Líbano, Tolima. Después de este primer asalto, Velázquez realmente no sabe qué camino tomar y al fin decide unirse a las gentes de Caño Chiquito, dejando huellas de crimen a lo largo del camino que recorre. ¿Cómo terminó sus días? Velázquez terminó sus días en una escaramuza con el ejército. Al regresar de su estada en Venezuela, para donde se había fugado al disolverse temporalmente las guerrillas. De él dijeron grandes alabanzas los prohombres del liberalismo y la convención del mismo partido reunida en el Teatro Imperio de Bogotá en junio de 1950 lo presenta, comillas, como ejemplo al Partido Liberal por el valor indomable de tan insigne luchador y la forma leal con que lucha por la causa. Controversial, el libro causó mucho escozor en ciertos estamentos de la sociedad colombiana del siglo pasado, en ciertos estamentos políticos, pero indudablemente para los violentólogos, para los estudiosos de la violencia de este país, La violencia en Colombia, en sus 2 tomos, de Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna, es un referente principal. Es un libro de consulta para quienes quieran conocer la raíz de lo que hoy vivimos. Es muy importante conocer cómo fue la violencia política en nuestro país el siglo pasado, que nos contaron nuestros abuelos, que vivieron nuestros padres. Les recomiendo la lectura de este libro.
Para un pueblo colombiano, es importante tener cultura política. Entre más cultura política tengamos, entre más sepamos de nuestra historia, es más difícil dejarnos engañar por los politiqueros que hoy en día abundan. Los invito, La violencia en Colombia, 2 tomos, un libro para leer, para releer los que ya lo conocen y para reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias, amigos. Un cordial saludo. Buena tarde.